Me encuentro en una situación en la que todo parece desmoronarse a mi alrededor. Hoy almorcé con alguien con quien he compartido tantas cosas importantes, discutiendo sobre mi futuro. Después de tocar ese tema tan delicado, el silencio se apoderó de la conversación, creando una atmósfera tan pesada que me sentí atrapada. De repente, mi teléfono sonó, interrumpiendo ese momento tenso. Era Carlos quien llamaba. Si se entera de que estoy en casa de sus padres, seguro se enfadará y comenzará a gritarme otra vez. Con nerviosismo, me excusé y contesté la llamada. Carlos dijo algo que no esperaba. Papá se desplomó. Estoy volviendo a casa. No podía creerlo. ¿Qué podía haber pasado? Pero lo que más me sorprendió fue la reacción de Antonio, quien hace solo un instante tenía una expresión sombría en su rostro. Ahora, una sonrisa traviesa lo hacía parecer mucho más joven, como si de repente tuviera una década menos. Claramente, tenía algún plan en mente. Mis suegros y yo estamos hartos del comportamiento tiránico de Carlos. Esta podría ser nuestra oportunidad para liberarnos. Decidí seguir la iniciativa de Antonio. Mi nombre es Lucía García, tengo 45 años. Conocí a mi esposo, Carlos López, cuando tenía 23, y nos casamos poco después. Al principio, todo era felicidad, pero al llegar ambos a los 34 años, Carlos comenzó a cambiar. Desarrolló el mal hábito de descargar sus frustraciones en los demás cada vez que estaba de mal humor. Supongo que todo comenzó cuando lo trasladaron a un nuevo departamento en su trabajo y empezó a tener problemas. Su irritabilidad se volvió evidente, y comenzó a menospreciarme con frecuencia. Incluso sus padres le llamaron la atención varias veces por su conducta, pero cada vez que lo hacían, Carlos reaccionaba con rebeldía y se volvía aún más terco. Finalmente, tanto sus padres como yo estábamos agotados de su actitud y, para evitar provocarlo, rara vez le replicábamos. No mentiría diciendo que nunca consideré el divorcio, pero perdí a mis padres cuando era joven, y no tengo otro lugar al que ir. Además, aunque mi relación con Carlos es tensa, considero a sus padres como mi propia familia y nunca podría abandonarlos. Esa noche, mientras preparaba la cena, Carlos volvió a mostrar su lado más despiadado. ¿Qué es esta cena? No se puede comer, su voz cortó el aire con dureza. El menú incluía pastel de carne, ensalada y sopa, pero nada de eso le gustó. Las porciones son pequeñas y no hay suficiente variedad. Deja de holgazanear con las tareas de la casa, gritó mientras golpeaba la mesa, haciendo que parte de la sopa se derramara. Carlos frunció el ceño, chasqueó la lengua y, sin esperar respuesta, me ordenó, ¿qué haces ahí parada? Limpia eso rápido. Me apresuré a limpiar la mesa con un paño, tal como me había indicado, y llevé los platos a la cocina. Mientras lo hacía, Carlos no paraba de lanzar insultos hacia mi espalda encorvada. Ve a la tienda y compra comida preparada. No puedo comer esto, me quita el apetito. Si realmente te importa un hombre que trabaja duro, vete ahora, dijo con desprecio. Sabía que si no respondía, comenzaría a gritarme de nuevo, así que simplemente asentí y salí de la casa rápidamente. Cuando llegué a la tienda, la mayoría de la comida preparada ya estaba agotada por la hora, pero logré comprar unas croquetas de jamón y volví a casa. Al llegar, descubrí que la cena había sido completamente devorada y solo quedaban platos vacíos en la mesa. Carlos estaba viendo la televisión con una expresión agria, y cuando me vio, volvió a chasquear la lengua. Llegaste tarde. Me tuve que conformar con eso. Comeré la comida preparada para el desayuno, dijo, claramente con la intención de molestarme o tal vez simplemente para evitar cenar en mi presencia. Me senté a comer mi cena fría, mientras el sonido hueco de la televisión llenaba el silencio. Como Carlos no ayuda con las tareas del hogar, lavé tanto mis platos como los que había dejado en la mesa. Mientras tanto, él continuó mirando la televisión sin decir una palabra, como si mi presencia le resultara molesta.
Después de preparar el baño, lo llamé, el baño está listo, pero él, aún molesto por la cena, me ignoró. Ya sé cómo es, cuando se pone de mal humor, puede ignorarme durante horas, pero si yo hago lo mismo, se enfurece y me insulta. Así que, aunque no me apetezca, siempre intento comportarme de manera normal. Me bañaré primero, dije, y tras terminar, lo volví a llamar. Es tu turno para bañarte, pero nuevamente me ignoró. Ya estoy acostumbrada, así que no le di más vueltas y me dirigí a la habitación. La colada y la limpieza del baño aún no están hechas, pero ya no me importa. Lo dejaré para mañana. Con ese pensamiento, me quedé dormida, sintiéndome completamente agotada. A la mañana siguiente, Carlos comenzó a gritar de nuevo, «Estás gastando demasiado dinero». ¿Cómo es posible que el saldo esté bajando tan rápido? Estoy haciendo todo lo posible para ahorrar, pero los precios están altos y compro comida preparada para la cena todos los días. «Estás diciendo que es mi culpa», gritó Carlos, y me encogí al ver su rostro rojo de ira. La mirada en los ojos de Carlos deja claro lo que piensa. ¿Quién crees que está manteniéndote? Conoce tu lugar, deja de quejarte y cumple con tus labores domésticas en silencio. Parece que hoy tampoco tendremos una conversación que valga la pena. Lo siento, murmuro mientras él sigue con su arenga. Ahorra dinero, es el fruto de mi trabajo arduo, trátalo con más cuidado, no es tu dinero. A pesar de estar tan obsesionado con el dinero, Carlos odia la idea de que yo salga a trabajar. No tenemos hijos, y pienso que si tuviera un empleo, no dependeríamos únicamente de su salario, pero él se niega rotundamente a permitirlo. Cuando le pregunto por qué, sus razones cambian cada vez. En una ocasión dijo, «Ni siquiera puedes manejar las tareas del hogar, ¿cómo vas a poder con un trabajo?». En otra, gritó, «¿Estás diciendo que no podemos vivir solo con mi sueldo? No me avergüences. Solo quieres malgastar el dinero en ti misma y divertirte». También me ha gritado mientras me lanzaba una mirada feroz, evidenciando su verdadero temor. No quiere que tenga libertad en un espacio que él no pueda controlar, especialmente desde que cumplí 35 años. Cada vez que intento salir con amigas o comprar algo, grita, ¿de quién crees que es el dinero que estás gastando? Él está convencido de que si empiezo a trabajar, descuidaré la casa. Me cansé de intentar persuadir a Carlos, así que ahora simplemente hago lo que dice. Cuando se enfada, me limito a decir sí, lo siento, esperando a que su ira se disipe. Eres terrible administrando el dinero. Gano lo suficiente, pero por tu culpa, nunca logramos un alivio financiero, solía despotricar Carlos, depositando su sueldo en su cuenta y dándome solo una cantidad fija para los gastos del hogar. El aumento del costo de vida que se escucha en todas las noticias no se refleja en nuestro presupuesto, que ha sido el mismo desde que nos casamos. Naturalmente, no es suficiente, así que cuando le digo que no alcanza, me acusa de ser mala administradora o de derrochar. A pesar de esto, siempre insiste en que compre comida preparada para la cena, lo cual contradice sus propias palabras. Hubo una vez en que compré comida preparada con anticipación y, cuando la serví, se enojó increíblemente, gritándome, «Deja de malgastar el dinero». Después de eso, me di cuenta de que solo quería fastidiarme, así que evito tomar decisiones innecesarias. Su reacción cuando compré la comida preparada fue tan terrible que, aunque ahora es difícil de soportar, en ese entonces estuvo enfadado durante una semana entera, ignorándome y descargando su frustración en la casa, dejando marcas por todas partes. «Lucía, esto es un recuerdo de nuestro viaje, por favor, acéptalo», dijeron Antonio y Isabel cuando me visitaron. «Lucía, ha pasado un tiempo, luces cansada», añadió Isabel con preocupación. «En estos días sofocantes, la única pequeña alegría que tengo son las visitas semanales de mis suegros». «Bienvenidos, Antonio, Isabel, gracias por el regalo». «Estoy bien, no se preocupen», les respondo con gratitud.
Son tan amables que a veces me cuesta creer que sean los padres de Carlos. Siempre se preocupan por mí, aunque ya han perdido la esperanza de que Carlos cambie, siguen buscando maneras de mejorar la situación. He oído que dices a menudo que el trabajo es duro. ¿Por qué no te mudas de nuevo con nosotros? Incluso ahorrar en el alquiler haría una gran diferencia. No, sugirió Antonio con una sonrisa comprensiva. Antonio y Isabel viven de sus pensiones, no tienen mucho, pero no necesitan el dinero de Carlos. De hecho, ahorrar en el alquiler haría las cosas más fáciles. Ambos pueden encargarse de las tareas del hogar, así que si compartimos las labores entre los tres, vivir juntos no debería ser un problema. Si Lucía quiere, puede trabajar mientras nosotros nos encargamos de la casa. Así Carlos no tendría que preocuparse por el dinero, dijo Isabel con optimismo. Parecen pensar que la frustración de Carlos se debe al dinero, aunque saben que no es la única razón. Están tratando de eliminar el factor estresante más fácil de manejar, eligiendo cuidadosamente sus palabras para no provocar a Carlos. Les preocupa mucho que él descargue su ira sobre mí. Es una oferta tan generosa que casi asentí de inmediato. Pero Carlos reaccionó de manera diferente. Miró a sus padres con resentimiento, su rostro se tornó rojo de ira. Pronto nos dimos cuenta de que habíamos fallado de nuevo. Carlos estalló, gritando y escupiendo mientras nos insultaba. No me fastidien, no hablen como si no fuera independiente. No me menosprecien solo porque son mis padres. No crean que pueden decir lo que quieran, están insultando mi carácter. Antonio abrió la boca para replicar, pero al ver la furia de Carlos, decidió callar y dar un paso atrás. Cuando Carlos se enfada, es imposible hacerle razonar, cualquier cosa que se diga solo aviva más su furia. Eres el peor, no me subestimes creyendo que siempre te obedeceré. Están viviendo de pensiones y solo quieren depender de mi sueldo, ¿verdad? Pues de ninguna manera. No viviré con ustedes. Soy independiente, no puedo hacerme cargo de ustedes, gritó, llenando el ambiente de tensión. Eso no es lo que queríamos decir, trató de replicar Isabel, pero Carlos, con otro golpe en la mesa, la hizo callar. Me sentí horrorizada al ver cómo le hablaba a sus propios padres, pero sabía que discutir con él sería inútil. Está convencido de que siempre tiene la razón, y que los demás están equivocados. Es una cosa que descargue su ira sobre mí, pero si alguna vez lo hiciera con sus padres, solo de pensarlo me invade un miedo paralizante. No vuelvan a interferir en mi vida, me enferman, escupió antes de salir de la casa dando un portazo tan fuerte que resonó en toda la casa. Siempre hace ruidos agresivos, como si fuera parte de su forma de acosarnos. En el silencio que dejó su partida, Antonio y Isabel se desplomaron en sus asientos. Lucía, lo sentimos tanto, hemos sido unos padres terribles. Es nuestra culpa por no haberlo criado mejor, dijo Antonio, con un tono de culpa que me rompió el corazón. Por favor, no digan eso, no es verdad en absoluto, les respondí, tratando de consolarles. No podía verlos como malos padres cuando habían intentado corregir los arrebatos de Carlos una y otra vez. Además, cuando conocí a Carlos, él era cortés y amable, eso debía ser gracias a la educación que recibió de sus padres. Ahora que es un adulto, la crianza y las influencias ya no son excusas. Las acciones de Carlos son su propia responsabilidad, y no hay razón para que ustedes se sientan culpables. Verlos tan heridos por el comportamiento de Carlos me resultaba doloroso. Por más que un hijo crezca, siempre será el hijo de sus padres, pero creo que no hay necesidad de que se sientan responsables por un hombre de más de 30 años. Tal vez estoy siendo imprudente al decir esto, pero Carlos fue amable hasta que cumplió 35 años. Eso es porque ustedes lo criaron bien. Es desafortunado que haya cambiado, pero esa es su responsabilidad, no la de ustedes, les dije con suavidad. Al principio, pensé que simplemente estaba ocupado con el trabajo o estresado por su nuevo departamento, pero ahora, en retrospectiva,
Tal vez ese fue el problema. Carlos se volvió más mimado y siguió deteriorándose. Al pensar así, me siento más responsable como su esposa que sus propios padres. Pero cuando compartí mis pensamientos, ellos rápidamente lo negaron con urgencia. Eso no es cierto. En una relación adulta, incluso en un matrimonio, sentir responsabilidad por las acciones de la otra persona es insano, Lucía. No has hecho nada mal, al contrario, no podemos agradecerte lo suficiente por quedarte con él. Sentí lo mismo, y por un momento, ellos parecieron sorprendidos, pero luego sonrieron un poco. Parecía que se daban cuenta de que era extraño sentir responsabilidad por el comportamiento de Carlos. Dado que yo no soy responsable, tampoco hay forma de que mis suegros lo sean. Con ese pensamiento, nos sentimos un poco más ligeros y disfrutamos de un té durante unos 30 minutos antes de despedirnos. Unos días después, decidí hacerles una visita a mis suegros. Hola, Antonio, Isabel, aquí les traigo algo, como lo prometí, les dije cuando llegué a su casa durante un día de semana. Sabía que Carlos no se enteraría porque estaba trabajando, y que se enfurecería si supiera que los había visitado, así que lo mantuve en secreto. Nos alegra que hayas venido, Lucía. Pasa, vamos a almorzar. No tenías que traer nada, gracias, disfrutémoslo juntas, me dijeron con su habitual amabilidad. A diferencia de Carlos, mis suegros siempre me reciben con los brazos abiertos, a pesar de no tener lazos de sangre. Preparar el almuerzo juntas fue una experiencia agradable. Después de un rato, mientras nos sentábamos a comer, Antonio me preguntó, entonces, ¿de qué se trata? Es sobre Carlos, ¿verdad? Normalmente, en este punto, ellos habrían empezado a disculparse, pero respetando lo que dije la última vez, no lo hicieron, lo cual facilitó mucho las cosas para todos. Todos luchamos con la situación de Carlos. Sí, bueno, parece que Carlos me está engañando, confesé con cierto dolor en la voz. Lo siento, Lucía, pero no me sorprende mucho, respondió Isabel. Con la forma en que ha estado actuando, no es inesperado, añadió Antonio con sinceridad. Su franqueza me hizo reír, aunque también reflejaba mi propio sentimiento. Sí, mientras él se duchaba, vi una notificación en su teléfono, un mensaje de una mujer que decía que se había divertido mucho el domingo pasado. Después de eso, supe que estaba mal, pero revisé el teléfono de Carlos, continué, reconociendo mis propias fallas. Descubrí la infidelidad de Carlos cuando, llena de curiosidad y desconfianza, decidí revisar su teléfono. La contraseña era su fecha de nacimiento, y al abrir la aplicación de mensajería, encontré intercambios explícitos con una joven compañera de trabajo. No podía creer su imprudencia, y me sorprendió profundamente su descaro. Al parecer, esta aventura comenzó alrededor del tiempo en que fue transferido de departamento, cuando tenía 35 años. Ya veo, necesitaba dinero para su aventura y por eso comenzó a gritarte para que ahorraras, suspiró Antonio, con su rostro claramente mostrando la exasperación que sentía. A pesar de su difícil personalidad, Carlos logró mantener una relación extramarital, mostrando una cara amable y generosa ante su amante, según lo que pude deducir de los mensajes. Mientras tanto, todas las consecuencias recaen sobre mí y sobre nosotros. Llegando a esta conclusión, los tres suspiramos profundamente, sintiendo el peso de la realidad. La comida que preparamos juntos con mis suegros fue arruinada, no porque estuviera mal hecha, sino porque la situación había robado cualquier posibilidad de disfrutarla. ¿Qué deberíamos hacer?, pregunté en voz baja. Por mucho que hablemos, su personalidad probablemente no cambiará. Podría considerar el divorcio si las cosas empeoran, pero Antonio e Isabel, siendo sus familiares directos, no tienen esa opción, por lo que no quiero simplemente huir y dejarlos a ellos con la carga. Mientras estábamos sumidos en este pesado silencio, mi teléfono sonó. Era una llamada de Carlos. ¿Había descubierto que estaba en casa de sus padres? Disculpen,
Debo tomar esta llamada, les dije a mis suegros, y contesté el teléfono. Después de un tenso momento, Carlos dijo algo que no esperaba. Papá se desplomó. Estoy volviendo a casa. ¿Qué? La voz de Carlos era tan alta que, aunque no estaba en altavoz, sus padres pudieron escucharlo. Antonio, dándose cuenta de algo, se llevó un dedo a los labios, sugiriéndome que guardara silencio. La sonrisa traviesa de Antonio lo hacía parecer una década más joven, y siguiendo su sugerencia, no mencioné que sus padres estaban justo delante de mí, simplemente escuché a Carlos. 3 días después, aún en casa de mis suegros, recibí otra llamada de Carlos. Sorprendida por las múltiples llamadas perdidas, respondí, y un Carlos frenético gritó al teléfono, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Qué es esto de los papeles de divorcio? Deja de jugar. Su voz era tan fuerte que todos a mi alrededor podían escucharla con claridad. No le gustó que hubiera dejado los papeles de divorcio y me hubiera mudado. Isabel me hizo una seña para que pusiera el teléfono en altavoz, y así lo hice. No estoy jugando, hablo en serio, respondí con calma, sin mostrar emoción alguna. ¿Qué? No seas ingenua, has sido ama de casa todo este tiempo, no puedes vivir por tu cuenta, dijo Carlos, intentando menospreciarme. Isabel y Antonio fruncieron el ceño ante sus palabras, y yo respondí con la misma serenidad, demasiado tarde, ya tengo un trabajo. La voz de Carlos tembló a pesar de su intento de seguir denigrándome. Parece que el divorcio no era conveniente para él, perder a una ama de casa que no requiere salario sería un problema. Antonio me había presentado a su antigua empresa, que estaba buscando una trabajadora administrativa. Papá, gruñó Carlos, sabiendo bien cuánto sus padres me apreciaban. No le gustaba y siempre se quejaba de que me consentían demasiado. Antes de casarme, había trabajado como oficinista, ahora, es un puesto a medio tiempo, pero si me esfuerzo, podrían contratarme a tiempo completo. Estoy trabajando para eso, así que este divorcio es idea de papá, no. No tienes mente propia, lanzó Carlos, intentando menospreciarme una vez más. Sus palabras me dejaron atónita. ¿De verdad creía que solo estaba siguiendo los deseos de otra persona? Si realmente pensaba que no tenía razones para querer el divorcio, debería reflexionar sobre su propio comportamiento. Soporté tu trato horrible porque Antonio y Isabel han sido buenos conmigo, pero cuando ellos dijeron basta, fue evidente que el divorcio era la única opción lógica, le respondí, sin alzar la voz, pero con firmeza. ¿Quién crees que te ha estado manteniendo todo este tiempo? Estás pagando la bondad con traición, gritó Carlos, furioso. Normalmente, habría guardado silencio en este punto, pero como ya había decidido divorciarme, no importaba cuánto se enfadara. Aproveché la oportunidad para expresar todo lo que había estado reprimiendo. No puedes hacer nada como las tareas del hogar, pero vivías en una casa limpia, comías 3 comidas al día y siempre ibas a trabajar con un traje impecable. Todo eso gracias a mí. ¿Tienes idea de lo difícil que ha sido cumplir con tus demandas egoístas? Eres tú quien está pagando la bondad con traición, respondí sin titubear. Eso es lo mínimo que podías hacer, no te debo nada. Te he estado manteniendo todos los días, así que no merezco estas acusaciones tuyas, dijo Carlos, intentando defenderse. ¿De verdad crees eso?, respondí con frialdad, lo que hizo que Carlos volviera a entrar en pánico. No estaba acostumbrado a que lo enfrentaran, pero su orgullo no le permitía quedarse callado. ¿Qué quieres decir? Si tienes algo que decir, dilo claramente, exigió, sin darse cuenta de que con esas palabras se estaba cavando su propia tumba. Entonces lo diré, respondí, sin vacilar. En los últimos 3 días, has mentido sobre que Antonio estaba en el hospital y has estado pasando tiempo con tu amante, María, ¿verdad? No, ¿de qué estás hablando? No entiendo, replicó Carlos, pero podía ver las gotas de sudor formándose en su frente.
Nunca esperó ser descubierto. Pensó que yo no tenía razones para querer un divorcio, y que no actuaría por mi cuenta. Lo que no anticipó fue que yo tomaría acciones inesperadas, y eso lo dejó realmente sorprendido. Tengo registros de tus conversaciones en la aplicación de mensajería y fotos de ustedes dos saliendo de un hotel hace 2 días, continué. ¿Me espiaste y tomaste fotos en secreto? Eso es una invasión a la privacidad, intentó defenderse, pero no tenía fundamento moral después de haberme engañado. No te pongas en un pedestal después de haberme engañado, le respondí, esta vez con una firmeza que lo dejó en silencio. Mis suegros, que habían estado observando en silencio, me instaron a seguir hablando. Sentía una mezcla de vergüenza y empoderamiento, pero disfruté la oportunidad de finalmente decir lo que había estado guardando por tanto tiempo. Tal vez no lo sabías, pero el hotel que usaste es administrado por un conocido de Antonio. La empresa de limpieza que atiende ese hotel emplea a una amiga de Isabel, y el restaurante al que fuiste con María es propiedad de un amigo de Antonio desde la universidad. Todos los vieron juntos y nos informaron. Después de que Carlos llamó diciendo que volvía a casa, comenzamos a reunir pruebas de su aventura. Resultó que los amigos de Antonio y Isabel habían presenciado a Carlos y María en varias ocasiones. Estos amigos, que solo conocían a Carlos de su infancia, no habían notado nada antes, pero fueron de gran ayuda cuando se les pidió, le expliqué. No sé por qué te la jugaste tan cerca de casa, pero tus errores hicieron que reunir pruebas fuera muy fácil, así que gracias por eso, concluí. Carlos permanecía en silencio, probablemente sin palabras. Aproveché el momento y continué, exigiré una pensión alimenticia tanto de ti como de María. Pensión alimenticia, finalmente reaccionó Carlos cuando se mencionó el dinero, algo típico de su naturaleza tacaña. Reprimiendo mi desprecio, seguí, no voy a retirar nuestro divorcio, así que solo firma los papeles y preséntalos, de lo contrario, lo resolveremos en los tribunales. Había mantenido un diario detallado de todo el maltrato que sufrí por parte de Carlos. Aunque la infidelidad por sí sola es motivo suficiente para el divorcio, el diario me ayudaría a obtener una mayor compensación. Originalmente, comencé a escribirlo como una manera de calmarme, casi como un pasatiempo, ya que Carlos me había prohibido salir o gastar dinero en mí misma. La idea de que las propias acciones de Carlos se volvieran en su contra me llenaba de una satisfacción casi eufórica. Adiós, dije, mientras Carlos seguía gritando al otro lado de la línea. Pero yo ya no tenía nada más que decir, así que colgué. Lucía, te ves muy renovada, comentó Isabel, observándome con una sonrisa. ¿De verdad? Vamos a darnos un gusto en la cena esta noche para celebrar tu nuevo comienzo, sugirió Antonio con entusiasmo. A pesar de no tener un hogar al que regresar después del divorcio, mis suegros, quienes me habían invitado a quedarme con ellos, continuaron tratándome como a una hija. Después de haber soportado juntos el comportamiento de Carlos, sentíamos un vínculo más fuerte que el de la familia biológica. Sintiendo una mezcla de vergüenza y alegría, asentí con una gran sonrisa que reflejaba la suya. Sí, hagámoslo, respondí, aceptando que esta nueva etapa en mi vida también traería momentos de felicidad inesperada. Justo cuando pensé que todo estaba terminando, una nueva conmoción surgió poco después de que comencé mi nuevo trabajo. Oye, tú eres Lucía García, ¿verdad? Escuché una voz que me llamaba mientras regresaba a casa del trabajo. Me giré para ver a María Torres, la amante de Carlos. ¿Por qué tengo que pagar también pensión alimenticia? ¿De verdad crees que me involucraría seriamente con ese viejo? Solo lo mantenía cerca porque era un buen sugar daddy. Tú no pudiste controlarlo, así que te engañó. No me arrastres a esto, dijo, con su rostro enrojecido por la ira, mientras agitaba su bolso de marca con una mezcla de frustración y desdén. Este es el comienzo de una nueva etapa en mi vida, una que parece estar llena de desafíos inesperados. María, la amante de Carlos, se abalanzó sobre mí con furia,
agitando su bolso de marca y gritando como una niña malcriada. Un compañero de trabajo cercano observó la escena con sorpresa y, al darse cuenta de la situación, discretamente me señaló que estaba llamando a la policía. Agradecí su ayuda mentalmente, dejando que se encargara de ese aspecto. Lo siento, pero la ley me permite reclamar una compensación de la pareja en una infidelidad. Sabías lo que estabas haciendo, ¿verdad? Si no, deberás considerarlo una mala gestión de riesgos, le dije, manteniendo la calma. ¿Qué? No te burles de mí, vieja celosa porque soy joven, respondió María, pisoteando el suelo con rabia, comportándose más como una niña que como una joven adulta. Al verla así, no pude evitar pensar en lo similar que era a Carlos. Tal vez, después de todo, eran perfectos el uno para el otro, aunque eso no garantizaba que su relación durara. Como un regalo de despedida, te dejaré a Carlos en lugar de la pensión alimenticia. Espero que sean felices juntos, le dije con un tono sarcástico. ¿Eres estúpida? No quiero a un viejo como él, ¿acaso no es obvio?, replicó, repitiendo lo que había dicho cuando me abordó inicialmente. Está claro que Carlos está siendo abandonado tanto por su esposa como por su amante. A pesar de que María continuó armando un escándalo, la policía llegó pronto y se la llevó, gracias a la llamada de mi colega. Déjenme. No me toquen. Los demandaré, gritaba, pero sabía bien quién era la que probablemente enfrentaría una demanda. Ignorándola, me volví hacia mi colega. Lamento los inconvenientes, gracias por llamar a la policía, le dije con sinceridad. No te preocupes, respondió ella, he escuchado un poco de lo que está pasando. Suena muy difícil para ti, Lucía. Esto es lo mínimo que puedo hacer, pero ánimo. Como Antonio había trabajado en esa empresa antes, la gente allí era muy amable conmigo, muchos de ellos habían sido ayudados por él, y ahora me trataban con la misma cordialidad debido a su recomendación. Después de despedirme y agradecer nuevamente, noté que tenía una llamada en mi teléfono. Al ver que era de Carlos, decidí responder, con un oficial de policía aún cerca. Lucía, soy yo, Carlos. Me equivoqué, lo siento. Vamos a empezar de nuevo, dijo, pero su voz sonaba completamente diferente, llena de una mezcla de miedo y desesperación. Sentí un profundo desagrado mientras escuchaba. Antonio y Isabel dijeron que ya no pueden cuidarme. Lo sé, me lo dijeron. Tú eres lo único que me queda, así que por favor, Lucía, imploró. ¿Realmente crees que voy a compadecerme de ti después de todo esto? No me insultes, también tengo orgullo y sentimientos. He soportado suficiente maltrato como para no sentir ni una pizca de lástima. No puedo cuidar de ti tampoco. Disfruta tu vida con María, respondí, manteniendo la calma. Espera, María me dejó, confesó, como si realmente pensara que eso cambiaría algo. No se daba cuenta de que ya sabía eso, era el resultado previsible. Ninguna joven querría seriamente a un hombre como Carlos. Se enfadó por lo de la pensión alimenticia y dijo que no iba a pagar nada, que lo pague yo, y discutimos, y ahora ni siquiera me habla, continuó, evidentemente dolido. Te lo mereces, pensé, aunque no lo dije en voz alta. Solo me dejé llevar, perdí el control de mí mismo. Por favor, perdóname, imploró una vez más. Te lo he dicho muchas veces, esto se acabó, respondí, esta vez con firmeza. El tono suplicante de Carlos se transformó rápidamente en rabia. Estás en casa de mis padres, ¿verdad? Lo sé, no pienses que puedes salirte con la tuya. Y mis padres, soy su verdadero hijo, pero todos se ponen de tu lado. Ya estoy fuera de la casa, te haré pagar, amenazó, revelando una vez más su verdadera naturaleza. El oficial de policía, que estaba a punto de irse, se detuvo y me miró con seriedad. Estoy grabando esta llamada,
le dije con calma. ¿Qué?, respondió Carlos, y su voz, antes furiosa, se volvió sumisa de inmediato. Debió darse cuenta de la gravedad de sus palabras, pero ya era demasiado tarde. Hay un oficial de policía cerca, estás en altavoz, así que ya están escuchando. Ahora mismo están contactando a otros por radio, continué, viendo cómo el oficial se movía rápidamente hacia su patrulla. No, eso es mentira, intentó negarlo. Dijiste, te haré pagar, y estoy fuera de la casa. Eso es más que suficiente como prueba, le dije, sabiendo que sus propias palabras lo condenaban. Realmente eres fácil de manejar, añadí, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Estás equivocado, fue solo en un momento de ira, murmuró, pero sus palabras eran difíciles de entender. Además, las sirenas de la policía que se acercaban lo hacían aún más inaudible. Antonio y Isabel te han dicho muchas veces que trabajes en tu temperamento, dije, sintiendo que este era el cierre que necesitaba para este capítulo de mi vida. Aquí comienza una nueva etapa llena de paz y esperanza en mi vida. Parecía que Carlos no podía entender la realidad, y justo antes de que colgara, seguía murmurando algo, aparentemente en estado de shock. Más tarde, a Carlos se le ordenó mantenerse alejado tanto de mí como de sus padres, gracias a su comportamiento imprudente. El proceso de divorcio y las reclamaciones de pensión alimenticia se resolvieron sin complicaciones. Ahora, Carlos paga la pensión en cuotas, y su nuevo trabajo, que consiguió a través de un conocido de Antonio, descuenta directamente esos pagos de su salario. Los rumores sobre su infidelidad y comportamiento abusivo se esparcieron rápidamente, haciendo que su ambiente laboral se volviera incómodo. Se especula que pronto podría renunciar, aunque es poco probable que alguna empresa local lo contrate. María, por su parte, también tuvo dificultades para mantener su trabajo y finalmente renunció. Logró pagar la pensión vendiendo los bolsos y ropa de marca que Carlos le había regalado. He escuchado que ahora trabaja en turnos nocturnos, y su situación económica ha empeorado porque se ha obsesionado con un hombre más joven. Incluso ha caído en deudas, así que quién sabe cuánto tiempo más seguiremos oyendo de ella. Con el apoyo de Antonio e Isabel, comencé a vivir con ellos, y eventualmente me adoptaron, convirtiéndonos en una verdadera familia, sin la sombra de Carlos. Decidí cocinar para ellos los fines de semana, y cada cena se convirtió en un momento de felicidad compartida. La cena está lista. Vamos a comer, anuncié, disfrutando de la alegría en sus rostros. Se ve delicioso, Lucía, eres una excelente cocinera, comentó Isabel mientras Antonio asentía con entusiasmo. Verlos disfrutar de mis platillos me llena de calidez y gratitud. La próxima semana, Isabel estará a cargo de la cocina y ya planea hacer mi platillo favorito. ¿Por qué no vamos todos a hacer las compras mañana?, sugirió Antonio, y yo asentí, sintiendo una alegría que hacía mucho no experimentaba. Yo conduciré. ¿A dónde deberíamos ir? Podríamos hacer un pequeño viaje y comer fuera de regreso, añadió, con una sonrisa que reflejaba la emoción de la libertad que ahora disfrutamos. Perdí a mis padres a una edad temprana, y siempre anhelé tener una familia. Solía envidiar el calor de aquellos que tenían padres. Aunque no encontré esa familia a través del matrimonio, siento que finalmente la he encontrado aquí, con Antonio e Isabel. Cuidaré de estas personas que me valoran y me cuidan. Mientras los tenga en mi vida y sepa que me aman, sé que seré feliz para siempre. Y así concluye este capítulo de mi vida, con la certeza de que he encontrado mi verdadero hogar. No sé cómo empezar esto de otra manera que no sea agradeciéndoles por tomarse el tiempo de escuchar mi historia, mi verdad. Es extraño, ¿verdad? Aquí estoy, contándoles todo lo que he vivido, y de alguna manera, siento que ya los conozco. Quizás es porque, al compartir mi vida con ustedes, me siento más conectada, más comprendida. No sé si alguna vez han sentido algo similar, como si al abrir su corazón, el peso de todo lo que han pasado se aliviara un poco.
Eso es exactamente lo que siento ahora. Quiero que sepan que no siempre fui una persona que pudiera hablar con tanta franqueza. De hecho, durante muchos años, me acostumbré a silenciar mi propia voz, a dejar que otros hablaran por mí, decidieran por mí, y eso, queridos amigos, es algo que no le deseo a nadie. Pero bueno, comencemos por el principio, porque si estoy aquí compartiendo esto con ustedes, es porque he recorrido un largo camino, uno lleno de obstáculos, pero también de aprendizajes. ¿Alguna vez han estado en una relación donde, poco a poco, sienten que están perdiendo su identidad? Es como si una niebla espesa comenzara a cubrir todo lo que son, hasta que un día, ya no se reconocen en el espejo. Eso me pasó a mí con Carlos. Cuando lo conocí, era joven, ilusionada, llena de sueños. Como cualquier otra persona, supongo. Veía en él a alguien fuerte, alguien que me protegería, que me haría feliz. Y durante un tiempo, lo hizo. Pero las cosas cambiaron, y me encontré atrapada en una vida que nunca imaginé. Quiero preguntarles algo, ¿cómo reconocen ustedes cuando una relación se ha vuelto tóxica? ¿Es un solo momento, una sola pelea, o es algo que se acumula con el tiempo, hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes más? Para mí, fue un proceso lento, casi imperceptible. Carlos comenzó a cambiar, a convertirse en alguien que no reconocía. Al principio, eran pequeños comentarios, críticas que podía ignorar. Pero luego, esas críticas se convirtieron en insultos, y los insultos, en gritos. Recuerdo que una vez, cuando las cosas ya estaban muy mal, me miré en el espejo y apenas me reconocí. ¿Quién era esa mujer cansada, triste, siempre al borde de las lágrimas? No era yo, o al menos no la persona que solía ser. Y creo que ese fue uno de los momentos más duros de mi vida, darme cuenta de que había perdido mi esencia, mi alegría. ¿Alguna vez han sentido algo así? Es devastador, y lo peor es que no sabía cómo salir de esa espiral de negatividad. Pero bueno, no estoy aquí para deprimirme ni para deprimirlos a ustedes. Estoy aquí para contarles cómo logré salir adelante, cómo encontré mi fuerza interior, esa que todos tenemos, aunque a veces no lo sepamos. Porque si algo quiero que se lleven de mi historia, es que siempre, siempre hay una salida, por más oscura que parezca la situación. Hubo un punto de inflexión en mi vida, un momento en el que decidí que ya no podía seguir viviendo de esa manera. Fue cuando descubrí la infidelidad de Carlos. Y miren, no es que no lo sospechara antes, pero enfrentarlo fue otra cosa. Ahí estaba yo, revisando su teléfono, algo que nunca pensé que haría. Y cuando vi esos mensajes, esas pruebas de su traición, sentí una mezcla de emociones que no puedo ni describir. Rabia, tristeza, pero sobre todo, una sensación de liberación. Porque en ese momento, me di cuenta de que ya no estaba dispuesta a seguir siendo una víctima. Y aquí les hago otra pregunta, ¿qué harían ustedes en una situación así? ¿Confrontarían a la persona? ¿Buscarían una solución? ¿O simplemente se marcharían? Yo hice un poco de todo, pero lo más importante es que, por primera vez en mucho tiempo, me puse a mí misma en primer lugar. Decidí que merecía más, que merecía ser feliz, incluso si eso significaba romper con todo lo que conocía. Pero no fue fácil, se los aseguro. Decirle adiós a una vida, a una persona con la que has compartido tantos años, nunca lo es. Pero lo que me ayudó a seguir adelante fue el apoyo de personas que realmente me amaban, personas que me aceptaron en su familia, que me dieron un hogar cuando más lo necesitaba. Estoy hablando de Antonio y Isabel, los padres de Carlos. Irónico, ¿no? Que fueran ellos, y no mi propio esposo, quienes me ayudaran a recuperar mi vida. Ellos me adoptaron, no solo legalmente, sino también emocionalmente. Me hicieron sentir que pertenecía, que tenía un lugar en este mundo, y por eso siempre estaré agradecida. Y creo que esa es otra lección que quiero compartir con ustedes.
Nunca subestimen el poder de la bondad, el poder de una familia que te acoge y te ama incondicionalmente. Porque, aunque no lo creas, esas personas pueden ser tu salvación. A lo largo de todo esto, aprendí muchas cosas sobre mí misma. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, que tengo la capacidad de empezar de nuevo, de construir una vida que realmente quiero. Y eso es algo que me gustaría que ustedes también reflexionen. ¿Qué han aprendido de sus experiencias difíciles? ¿Cómo han crecido a partir de ellas? Porque, al final del día, esas experiencias, por más dolorosas que sean, nos moldean, nos hacen quienes somos. Ahora, mirando hacia atrás, no siento rencor. ¿Por qué lo haría? Todo lo que viví me llevó hasta aquí, a este momento de paz y plenitud. Y eso es algo que valoro más que cualquier otra cosa. La libertad de ser yo misma, de tomar mis propias decisiones, de vivir la vida que quiero. Es algo que todos merecemos, y si alguna vez se encuentran en una situación en la que sienten que han perdido eso, quiero que recuerden que siempre pueden recuperarlo. Entonces, aquí estoy, feliz, finalmente en paz. Pero lo que quiero saber es, ¿y ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Están viviendo la vida que quieren? ¿O sienten que hay algo que los está frenando? Me encantaría escuchar sus historias, saber qué han pasado, cómo han superado sus propios desafíos. Porque, al final del día, todos estamos en este viaje juntos, aprendiendo, creciendo, apoyándonos mutuamente. Así que les dejo con esta reflexión, no importa lo que la vida les depare, siempre habrá una manera de encontrar la felicidad, de encontrar su verdadero yo. Y espero que mi historia, aunque llena de altibajos, les haya dado algo en que pensar, algo que les inspire a seguir adelante, a nunca rendirse. Gracias por estar aquí, por escucharme, por ser parte de esta conversación. Les deseo todo lo mejor en sus propios caminos, y espero que, al igual que yo, encuentren esa paz y felicidad que tanto merecen. Porque si algo he aprendido, es que la vida, con todas sus dificultades, siempre tiene algo hermoso que ofrecer, si estamos dispuestos a buscarlo. Cuídense mucho, y recuerden, siempre hay luz al final del túnel. Y si alguna vez necesitan a alguien con quien hablar, aquí estaré, dispuesta a escuchar, porque todos necesitamos a alguien que nos apoye en nuestros momentos más oscuros. Así que, hasta la próxima vez, les envío un abrazo cálido y todo mi cariño. Nos vemos.